¿Qué es la oración intercesora? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte importuna ante el trono de Dios, y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante, y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Fascinante estudio el que nos espera el día de hoy. En la lección número 4, titulada El poder de la oración, interceder por otros. Esta es parte de la serie Cómo hacer amigos o hacer amigos para Dios. Bienvenidos, vamos a orar y entramos al tema de hoy. Querido Padre, rogamos que nos bendigas el día de hoy. Bendice a aquellas nuevas personas que han decidido unirse a este estudio. Te rogamos tu bendición hoy en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo está en Santiago capítulo 5 y versículo 16. Bienvenido. Si tú eres nuevo en esto, estamos estudiando la Biblia y queremos que entiendas la voluntad de Dios para tu vida. Santiago capítulo 5 y versículo 16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y aquí viene la clave. La oración eficaz del justo puede mucho. A través del apóstol Santiago, Dios nos recomienda orar por otras personas. La clave de nuestra vida de oración es cuando nosotros no solamente somos el centro, sino que compartimos nuestro tiempo de oración para traer a amigos, para traer a personas que conocemos, que están en necesidad, traerlos a nuestra oración y llevar sus nombres específicos al trono de nuestro Dios misericordioso. La palabra de Dios nos aconseja: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Cuando Pablo presenta la armadura del cristiano, indica que debe usarse orando en todo el tiempo, y termina con una petición especial de oración por mí, dice Pablo. Efesios capítulo 6 versículos 18 y 19. Querido amigo, hay poder especial en la oración cuando se usa para interceder por otros. Y entonces queremos estudiar hoy qué dice la Biblia acerca de la importancia de de orar, no solamente por nosotros, pero también por aquellos, sino también por aquellos que nosotros amamos, estimamos, respetamos, conocemos. Así que vamos a ver primeramente por qué la necesidad de orar. Para eso vamos a ir a Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Escucharon? Hay una batalla, hay una guerra que está pasando en este mismo momento. Dos fuerzas están luchando para ver quién se queda con tu pensamiento, con tu decisión. La realidad es que vivimos inmersos en un conflicto de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás. Cada uno de nosotros militamos en uno de los dos bandos, muchas veces vacilando entre ambos. Sin embargo, por parte de Cristo no existe el servicio militar obligatorio. Él no te obliga a que lo aceptes, Él no te obliga a que lo sigas, Él no te obliga a que estés en su lado. Él no actúa sin nuestro permiso. Ahí es donde entra en acción la oración intercesora, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. De este modo, le damos permiso al orar por una persona. Nosotros le damos permiso a Dios, permiso entre comillas, ¿verdad? A Dios para intervenir en las vidas de aquellos por los que intercedemos. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Así que amigos, necesitamos orar unos por el otro. Necesitamos traer nombres de aquellos que nosotros respetamos y amamos a los pies de Jesús, para que nuestra oración abra las puertas del poder más grandioso del universo. Por lo tanto, siendo que hay este conflicto que está sucediendo ahora mismo, necesitamos orar. Pero no solamente necesitamos orar por nosotros mismos, necesitamos orar por otras personas que tal vez inconscientes de la realidad
de este conflicto necesitan de nuestras oraciones. Así que cuando oremos por personas, sin embargo, cuando oremos, necesitamos orar por personas específicas. Miren lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, otra palabra para rogar es orar. Yo he orado, está diciendo Jesucristo, por ti, que tu fe no falte. Cuando estuvo en la tierra, Jesucristo fue un hombre de oración. Cuanto más duro era el conflicto, más tiempo él dedicaba a la oración. No confió en sus propias fuerzas. Miren esto. Para luchar contra las huestes del mal. A través de la oración dependió de la fuerza del Omnipotente. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, necesitaba de la oración, ¿cuánto más tú y yo? Jesucristo nos dio ejemplo de orar por personas concretas, como Pedro, por ejemplo. Sabía que Pedro no era consciente de que necesitaba ayuda especial esa noche. Por eso, él intercedió por Pedro. Y asimismo, hay personas que tú conoces que no están conscientes de la necesidad que tienen. Y por eso, nuestro Señor te necesita a ti que ores por esas personas. Por nombre. Por nombre. Dios nos invita, por lo tanto, a llevar a personas específicas ante su trono y dejarlas en sus manos. Debemos persistir en ello hasta ver frutos. Orar, orar y orar y orar por esas personas hasta que veamos resultados de nuestra oración. Recordemos que Jesús mismo está ahora intercediendo personalmente por cada uno de nosotros. Decíamos al principio, nuestras oraciones se unen a su pedido, a su sangre, y gracias a esa combinación, nuestra oración tiene una contestación. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Entre las personas que vamos a orar, entre las personas que traemos, nos recordamos cuando oramos, los nombres específicos, hay personas que son creyentes, que necesitamos orar también por ellos. Decíamos hace un rato, tal vez son inconscientes de la realidad que está sucediendo ahora, pero también hay aquellos que están conscientes de la realidad y también tienen necesidad de nuestras oraciones específicas. Efesios 1:16. Miren lo que dice Pablo en Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, recordándome de vosotros en mis oraciones. ¿Escucharon? Cuando Pablo oraba, él se acordaba de sus amigos, de aquellos que él le había compartido el evangelio, oraba por ellos por nombre. Él oraba por todos los creyentes, entonces podemos concluir. ¿Qué era lo que Pablo pedía? Él mismo lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Efesios capítulo 1, 17 al 23 dice lo siguiente. Se los voy a tratar de condensar. En el versículo 17, por ejemplo, Pablo dice, pide porque Dios le dé sabiduría a estos creyentes por los cuales él está orando. En el versículo 17 mismo dice que también pide que ellos puedan conocer mejor a Dios. Una necesidad muy grande para cada ser humano. En el versículo 18, él pide que conozcan la esperanza a los que son llamados. Este es un formato que tú y yo también podemos utilizar cuando oramos por personas específicas. También en el versículo 18 encontramos que él oraba para que estas personas, estos creyentes, sepan de la gloriosa herencia que les espera. Y finalmente en el versículos 19 al 23, él oraba para que estas personas, los creyentes por los cuales él está orando, conozcan el poder de Dios. Qué hermosa oración. Y saben, tú y yo necesitamos orar de la misma manera. Cuando traigamos a esas personas que ya conocen a Dios, que ya lo han aceptado como su Dios, tenemos que orar por ellos. Cuando los traigamos al trono de Dios, nombres específicos, necesitamos pedir por cosas específicas también. En otras oraciones por los creyentes que Pablo hacía, que una de ellas está registrada en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Filipenses 1, 3 al 11. Pablo agradece por el crecimiento espiritual de sus hermanos
y ora para que sigan avanzando y creciendo. Su ejemplo nos insta, el ejemplo de Pablo nos insta a orar por nuestros hermanos y hermanas para fortalecerles y animarles en su vida cristiana. La vida cristiana es hermosa, es completa, es regocijante. Pero eso no quiere decir que todo el camino está lleno de pétalos de rosas. Hay conflicto, hay problemas, hay tentaciones, hay inconvenientes, y por eso necesitamos que oremos uno por el otro. Entonces les invito a que utilicen la oración. Una seguridad que tenemos y que debemos estar convencidos totalmente, es que Dios escucha nuestras oraciones. Miren lo que dice en Daniel capítulo 10 y versículo 12. Daniel capítulo 10 y versículo 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. En otras palabras, fueron oídas tus oraciones. Y a causa de tus palabras, de tus oraciones, yo he venido. El ángel es enviado por Dios como contestación de la oración de Daniel. Daniel era un profeta de Dios muy prominente. Él ora, Dios manda ayuda. ¿Qué era lo que sucedía? Daniel estaba preocupado por la situación de los retornados desde Babilonia a Jerusalén. Daniel afligió su alma y oró intensamente por estos retornados durante 21 días. Imagínense, 21 días orando por otras personas. Aparentemente su oración no estaba siendo escuchada. Oró por 21 días. Obviamente el primer día no hubo contestación, el segundo tampoco, el tercero. Y por eso decíamos, hay que seguir orando, hay que ser persistente hasta que encontremos resultados. 21 días, parecía que nadie lo escuchaba. No se podía percibir ningún cambio en la situación tampoco. Pero él seguía orando. En el momento oportuno, sin embargo, Dios envió una visión al profeta afligido y le aseguró que había sido escuchado desde el primer momento. Te escuché, no tenías que orar 21 días. En el primer día ya te escuché, pero de ahí viene la explicación. Ustedes pueden leer esto en Daniel capítulo 10. Si lo leen, verán que Dios había estado trabajando en otras líneas de batalla para responder a su oración. Dios escucha. Y Dios escuchaba a Daniel. Su oración intercesora fue escuchada por Dios. Y Él asimismo escucha nuestras oraciones intercesoras, aunque a veces no veamos resultados inmediatos. Dios siempre escucha. Muchas veces Él dice sí, contesta afirmativamente a nuestra oración. Otras veces Él dice no, porque sabe lo más conveniente para nosotros. Ve nuestro futuro, Él está allí. Y otras veces dice, espérate, porque ese tiempo en el que esperamos nos ayuda a que nuestro carácter se forme y seamos mejores. De tal manera que cuando llegue la contestación, estemos listos y listas para la contestación que Dios tiene. Una pregunta o un asunto a tratar aquí sería cómo orar, porque estamos orando, ¿verdad? Y antes de que los lleve a la Biblia, para ver lo que dice la Biblia acerca de cómo orar. Hasta ahora hemos visto que debemos orar por el conflicto que existe, cósmico, ¿verdad? Hemos visto también que cuando oramos por otras personas necesitamos traer sus nombres específicos, creyentes o no creyentes, nombres específicos, para que Dios escuche tu petición y atienda tu petición a pesar de que la persona ni siquiera está consciente de la necesidad. Entonces es básico orar. La pregunta aquí es cómo orar. Pero razonen conmigo, piensen conmigo un poquito, siendo que yo tengo que traer nombres y hablar por esas personas, en lugar de esas personas, entonces no puedo yo venir a la presencia de Dios a repetir cosas. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Jesucristo dice que debemos evitar vanas repeticiones. Es porque si yo vengo y repito lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo repito 30 veces en un ciclo repetitivo, no tengo tiempo ni puedo hablar de Verónica, por ejemplo, que yo quiero orar por ella. No puedo hablar
de Diego, que tiene una necesidad específica, yo la conozco, no puedo decir, Señor, ¿por qué no te apiadas de Diego? Por favor, él está pasando por esto, por esto, por esto. Señor, por favor, atiende su necesidad. No puedo decir eso si yo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces debemos saber una respuesta a la pregunta ¿cómo orar? ¿Cómo debemos orar? Simplemente es dada por Jesucristo. No repitas cosas. No repitas la misma y la misma y la misma y la misma oración. Orar a Dios es abrir nuestro corazón de tal manera que hablemos con Él como que estuviéramos hablando con un amigo. Le contamos todo lo que sucede. No porque Él no sabe, Él lo sabe, sino por nosotros mismos, porque nos hace bien compartir lo que está sucediendo. ¿Cómo orar? Primera de Samuel, capítulo 12 y versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 12 y versículo 23. Miren lo que dice. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por vosotros. ¿Cómo es que debemos orar? De acuerdo a Samuel, que no deje de orar por otras personas. Nuestra oración, entonces, querido amigo, nuestra oración intercesora, de la cual estamos hablando ahora, debe ser, número 1, ferviente. Número 2, sincera. Número 3, específica. Y le podemos añadir una número 4, no repetitiva. No puedo yo seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma oración. Necesito involucrarme en la oración de tal manera que mi historia, la historia de mis amigos, de mis seres queridos, la historia de mis conocidos, sea parte de la oración. Pablo, ya lo hemos visto, oraba por personas concretas, como sus colaboradores. Él oraba por iglesias específicas, como Efeso o Filipos. Pedía oraciones para ser liberado o fortalecido en su predicación, por ejemplo. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 19 y Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Así que tú y yo, amigo, tú y yo, nosotros debemos orar por lo que sabemos que aún, por aquellos que sabemos que aún no conocen al Salvador. Hay personas que no saben ni aceptan y hasta niegan y rechazan la existencia de un Dios. Necesitamos orar por ellos. Juan capítulo 17 y versículo 20 nos enseña esto. También debemos orar para fortalecer a los creyentes, aquellos que ya han aceptado. Y recuerden que cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando aceptamos a nuestro Salvador, el enemigo de nuestro Salvador se enoja. Él no va a decir, ok, ya lo perdí. No. Él va a hacer todo lo posible para traerte nuevamente. Entonces pondrá piedras en tu camino para que te desanimes y te alejes de Dios nuevamente. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 3 y versículos 14 al 16. También debemos orar para que Dios extienda su perdón. Primera de Juan capítulo 5, 16. Debemos también orar por la protección de otros en momentos difíciles. Ahora que estamos en este asunto del virus todavía, debemos orar por aquellos que están ya infectados para que sean sanados. Debemos orar por nombre, ¿verdad? Debemos orar por aquellos que no se han infectado para que sean protegidos. Hechos capítulo 12 y versículo 12 nos habla de la protección. Dios ofrece protección. Hechos 12:12, lo van a ver allí. Así que, amigo querido, cuando oramos por los demás, tú y yo nos convertimos en un canal de bendición para ellos. Pruébalo. Te reto, te desafío, te animo a que ores por otras personas. Cuando ores, y vas a ver que tus oraciones van a ser más largas también. A veces, y yo lo he experimentado, ¿verdad? Me arrodillo, me siento y trato de orar y 2 segundos después ya no tengo que decir. Pero cuando tenemos personas por las cuales nosotros queremos orar. Yo tengo una lista de muchas personas, incluidos ustedes, por cierto. Varios de ustedes yo los tengo en nombre, escrito en un libro de notas que tengo, cada uno de los nombres, y todos los días que oro, yo traigo esos nombres a los pies de Cristo. Y entonces ahora me he dado cuenta que mis oraciones, haciendo eso, mis oraciones son mucho más largas, y es porque tengo bastantes nombres por los cuales orar. Te recomiendo ese método, utilízalo. Así que, querido amigo, empieza a orar por las personas, por todos los que tú conoces. Aproxímate a Cristo. Colócate más cerca de su costado sangrante. Permite que un espíritu humilde y sereno adorne tu vida. Y haz que tus peticiones fervientes, sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría para tener éxito en la salvación. No solo la salvación de tu propia vida, sino también la salvación de otras personas. ¿Qué privilegio tienes tú? ¿Qué privilegio tengo yo de
de hablar con el Dios del universo, trayendo nombres de personas. Ora por tus primos, ora por tus amigos, ora por tu novia, por tus amigas, por tus amigos. Ora por todo el mundo, ora por el vecino. Ora por aquel que no te gusta, que no te cae bien. Ora por ellos. Y vas a ver que tu vida va a ser transformada. Porque el momento en que experimentes la oración, el primer beneficiado de esto serás tú. Te invito, querido amigo, a orar más. A darle el privilegio a tus amigos de que el nombre de ellos sea mencionado por el Dios del universo. Tú vas a lograr eso. Tú puedes hacer eso. Y te invito a que les permitas a tus amigos llegar a la misma corte celestial donde Dios mora. Él escuchará tu sinceridad. Él escuchará el amor, la preocupación, el respeto y la consideración que tú tienes por tus amigos, por tus conocidos, por tus seres queridos. Y a través de eso, Él obrará. Lo que sucede es que tú, al mencionar a esta persona, tú estás permitiendo que Dios utilice tu fe para alcanzar a aquel que tal vez no tenga fe. Serías entonces la causa de la salvación de tus amigos. Te puedes imaginar, solamente imagínate, que un momento después de que la segunda venida, cuando Cristo llegue y todo pase a ser, todo lo que hemos estudiado acerca de el cielo y todo esto pase a ser una realidad. ¿Te imaginas que al llegar al cielo, personas por las que tú oraste, personas que tú compartiste el evangelio, lleguen a ti y te digan: gracias, es por ti que Jesucristo me trajo a este lugar? Es gracias a ti, es gracias a tu oración, fue gracias a tu oración, fue gracias a ese libro que me compartiste, a ese video que me compartiste, a ese momento que tú me hablaste. Fue gracias a eso que yo decidí buscar más de Jesucristo. Y gracias a eso, hoy estoy aquí contigo. ¿Te imaginas cómo se va a sentir eso? ¿Te imaginas? Yo solamente trato de soñar despierto al imaginarme que tú, el que está escuchando este video, llegues un día en la eternidad, llegues a mí y me digas: Rudy, ese video que tú pusiste ese día, ese fue el que abrió la puerta. Yo dudaba, yo no estaba seguro, yo no tenía tiempo para Dios, yo siempre dudé de la existencia de un Dios, pero ese día, lo que tú dijiste en ese video, permitió que yo le diera una oportunidad a Jesucristo. Ese día, yo le di una oportunidad a nuestro Salvador y hoy estoy aquí en el cielo, gracias a esa puerta, a esa ventana que tú abriste. ¡Wow! Eso sería, pagaría por todo el tiempo y todo el esfuerzo que acarrea hacer videos como este. Querido amigo, ¿quisieras tú también sentir algo parecido a esto? ¿No te gustaría también sentir algo parecido a esto? ¿Por qué no, entonces, dedicas, número 1, más tiempo a Dios? Número 2, ¿por qué no te dedicas a orar más? Número 3, cuando ores, ¿por qué no traes a tus amigos, a los nombres, escríbelos? O incluso anda a Facebook, todos los amigos que tienes en Facebook, y cuando estés hablando, lee esos nombres que tú tienes allí en tu oración. Pide por esas personas, en Instagram o donde quiera que los tengas. Pide por esas personas en tu oración y vas a ver que media hora va a pasar, 1 hora va a pasar y tú todavía sigues orando. Y te vas a dar cuenta de que tú vas a ser el primer beneficiado. Querido amigo, te invito a orar. Te invito a orar no solamente por ti, no solamente por tus necesidades, no solamente por tus preocupaciones, no solamente por lo que tú quieres. Te invito a orar por otras personas. Toma nota, haz una lista, toma nombres. Tus amigos, tus amigas, personas que conociste hace mucho tiempo que no has visto, personas que sabes que están enfermos, personas que sabes que tienen necesidad. Haz una lista larga y cuando ores, menciónalas nombre por nombre, por nombre, por nombre. Vas a ver que pasará un montón de tiempo y tú todavía sigues hablando con Dios. ¿Quién crees que se va a beneficiar con eso? ¿Yo? No, eres tú. Tú te beneficiarás. Pruébalo, querido amigo, y vas a ver. ¿Qué tal si hoy, ahora en este momento lo probamos y vemos cómo nos va?
Oremos juntos. Querido Padre, gracias por darnos el privilegio de orar con mi amigo, con mi amiga en este momento. Tú sabes en qué estado de su vida espiritual este amigo, esta amiga está. Y por eso, Señor, te ruego, aunque no sé el nombre de la persona exactamente que está en el otro lado de este video, sé, Señor, que alguien está allí con la necesidad de que tu Espíritu Santo llegue y toque su corazón. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que eso suceda en este momento. Llénalo de paz, llénala de gozo, de tal manera que sepa que esto es lo que tú quieres que haga. Padre, bendice a esa persona, transforma su vida y permítele caminar contigo, de tal manera que al caminar contigo sepa que otras personas necesitan escuchar de ti. Y la oración es el primer paso, orar por otras personas, que esta persona se acuerde de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio, se acuerde de los enemigos, de aquellos que les cae mal, de aquellos que le han hecho daño, se acuerde de ellos cuando ore, de tal manera que esos nombres sean traídos a tus oídos santos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias por este estudio. Te rogamos tu bendición en el día de hoy. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos también poder para vivir de acuerdo a tus designios, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a mi amigo, bendice a mi amiga y bendice este video. Te lo pedimos y este estudio te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Querido amigo, comparte este video. Permite que todo el mundo escuche las buenas nuevas. Que el Señor Jesucristo te bendiga y esté contigo, camine contigo y que sea aquel que te dé el poder y la fuerza para seguir caminando. Comparte el video. Dios te bendiga.